conversaciones de filosofía, día 15 de julio de 2014, a las 9 horas de la mañana y 10 minutos aproximadamente, miércoles, en Zaragoza. Empezaremos a hablar un poco de la moda y el vestido. Desde el punto de vista de la filosofía, aunque tengamos en cuenta las aportaciones de las ciencias sociales y las culturas, tenemos que plantearnos si desde el punto, dentro de la filosofía moral, y dentro de la filosofía de la psicología o de la antropología, si diríamos hay un límite, si toda persona puede ir vestida como quiere, o digamos hay un límite en la forma de vestirse, o si se quiere ser planteado de otra manera, que es otra matización, si la forma de vestirse supone de alguna manera una proyección personal, pero que en algunos casos está representando un papel, digamos, que está en el límite entre la normalidad psicológica y la no normalidad psicológica. Ya sabemos que en psicología, en psiquiatría, el tema de la normalidad es un tema muy controvertido, muy polémico y no es admisible o no es admitido por una gran parte de pensadores y de escritores y de psicólogos y de psiquiatras. Pero bueno, como estas conversaciones son de filosofía, tenemos que buscar el meollo de las cuestiones, aunque teniendo en cuenta no totalmente todas las aportaciones, porque primero no las sabes, y en segundo lugar, en este momento, pues en cada momento puedes olvidarlas. No sigo leyendo un guión, sino es un desarrollo, digamos, mental para que el consciente y el inconsciente actúen de alguna manera. Por tanto, no todas las culturas y ni todas las religiones dejan libertad de la moda o del vestido o del vestir. Entonces, habría, digamos, dos límites. En algunas culturas es muy restrictiva y en otras culturas es muy lasa. Entre lo laso que puede ser la cultura occidental en algunos casos y lo restrictivo que pueden ser otras culturas en el vestido, sí hay un término medio. Es cierto que la mayoría de personas en la cultura occidental, diríamos, están en el término medio, aunque la cultura lo permita. Pero claro, el vestir no solo es el vestir en la calle, es el vestir, digamos, en las playas, etcétera, etcétera. Luego habría, por decirlo de alguna forma, habría aspectos diferentes según el medio o según la situación concreta. No es lo mismo ir de boda que en la playa, en fin, etcétera. Como todo en filosofía y como en todo en cualquier tema, todo lo que se hable está mal, porque siempre nos gustará a todo el mundo y luego pues es muy difícil, porque en esto, como en muchas cosas, las situaciones van cambiando y por tanto el pensamiento va cambiando a raíz de las situaciones y el pensamiento cambia y también cambian las situaciones. Yo me acuerdo que se decía en psicología que las personas que tienden a hacer delitos de tipo sexual, 2 centímetros, 3 centímetros de la falda menor, encendía en él o en ellos un emisor que no eran capaces de controlar. Vivimos en la cultura occidental en una cultura muy pansexualista y quizás la moda contribuya, o sea, la libertad de moda y no tener unos límites o poder, pues quizás, aunque en el consenso común de la gente siguen pensando que pasarse de esos límites, aunque lo permita la cultura, no está bien. En otras culturas que van más tapadas, por eso disminuye la sexualidad. Eso se habría en los estudios sociológicos y psicológicos deberían decirnos si de verdad disminuye o no disminuye.
claro, aquí va en relación también ya otro tema que no es solo la moda, es la separación entre géneros o entre hombres y mujeres a todos los niveles, en todos los sistemas y en todas las relaciones, en las escuelas y todo eso. Cosa que alguna cultura defiende, pero que eso ya consideramos que es una exageración y que tiene muchos más puntos negativos que positivos. Por ejemplo, pues se pueden dar prácticas sexuales que a lo mejor no son quizás tan correctas como deberían, o que incentivan determinadas posturas sexuales, opciones o lo que sea. En fin, a veces no se sabe que quien controla tanto, que quiere, o la cultura o la ideología o la filosofía que quiere controlar tanto, al final descontrola tanto, o controla algunos aspectos y descontrola otros muchos. Y a lo mejor una ideología que no quiere controlar tanto es más lasa, aunque se vean que los límites sean negativos, pues esa cultura tiene más posibilidades de desarrollo y de progreso, e incluso de humanización, etc. O sea que a veces lo mejor, suponiendo que sea lo mejor, va en contra de lo bueno o lo conveniente. A veces así es en casi, no digo todos los temas, pero quizás en muchos temas. Al final y al cabo, la mayoría de personas en todos los temas estamos del medio, ni estamos en una situación lasa, ni rígida, o en ninguno de los dos extremos, en cualquier tema o en cualquier cuestión, o en casi cualquier cuestión. Y por eso a veces una sociedad que parece que no controla tanto es más negativa y al final controla más, y una sociedad que controla mucho más, ciertamente controla mucho más, pero luego tiene que controlar mucho menos, y eso lo vemos en otras culturas, ideologías y filosofías, etc. A veces creo que he cometido un error profesional y vocacional, primero por saber bastante de algunas cosas, no de una sino de varias cosas, pero no saber suficiente de una sola cosa, o sea, no haber sido especialista en nada o súper especialista en nada. Y eso creo que me ha llevado a un fracaso vocacional y profesional, cosa que ya parece que no tiene solución, aunque lo continúe o que lo intente o lo que sea. Quizás no hayan sido digamos, responsabilidad siempre mía. Han sido las circunstancias, las situaciones, etcétera. Si quizás hubiese sabido de menos cosas, sino solamente de una o dos, pero más, me habría hecho especialista en una cosa y trabajaría en esa cosa, y no tendría un trabajo liberal y profesional y una vocación liberal de las que he tenido, de las 4 o 5 grandes vocaciones que he tenido, y no como ahora, porque sí que trabajo en un trabajo digno y honesto, y yo intento hacerlo lo mejor posible, intento contribuir al bien de la sociedad y al bien de esas personas que tengo que cuidar, pero creo que no corresponde con todo el trabajo que yo he realizado, con todos los estudios, con todos los intereses, con todas las vocaciones, etc. Ni el nivel económico, ni el nivel social, ni el nivel cultural, y en fin. No sé si he derrochado mi vida de alguna manera en cuanto a lo profesional y lo vocacional. Quizás no haya otro remedio, pero en fin, ¿qué vamos a hacerle? También es cierto que el pensamiento y la filosofía llevo toda la vida, a la literatura y a la escritura toda la vida, y al arte plástico también toda la vida. Pero no he tenido una aplicación, digamos, profesional y vocacional. A lo sumo he estado 9 años en la enseñanza, estos últimos años,
pero ya he tenido que volver por la crisis a la situación anterior. Y claro, como está España no me puedo quejar, pero en fin, es triste. Yo comprendo que no todo el mundo triunfa, pero bueno, yo creo que podía haber sido un profesional de los campos en los que me he dedicado, pero entre unas circunstancias y otras, y entre errores míos y entre errores de otros sobre mí, que también son errores míos de alguna manera, pues, y por las circunstancias y las situaciones y las cosas, no sé qué puedo decir, uno se siente un poco triste. Uno crea que como escritor iba a tener una salida o como profesor, pero entre unas cosas y otras, en fin, ¿qué vamos a hacerle? Como pensador, compaginar la enseñanza con el pensamiento o la escritura. Bueno, ya lo he dicho muchas veces, o estar el último en la lista de los escritores, pero no estoy ni eso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice Sartre que un hombre es lo que hace teniendo en cuenta lo que han hecho con él. Esta frase se podría parafrasear igual como pienso luego existo, que se puede hacer de mil maneras. Se podría aplicar en vez de hacer el verbo ser. Un hombre es lo que es y lo que han hecho con él. O un hombre piensa lo que piensa más lo que otros han pensado sobre él. O sea que se puede aplicar cualquier verbo y yo creo que es una de las grandes frases de la historia del pensamiento, sea verdad o no sea verdad, o sea verdad en parte o sea solo verdad. Pero yo creo que esta frase de Sartre debe ser tenida en cuenta, y yo creo que con el tiempo se va a quedar como un paradigma, igual como ha quedado pienso luego existo, de otro francés precisamente, de Descartes, que se ha hecho todas las versiones, pienso luego existo, amo luego existo, percibo luego existo, soy luego existo luego soy, en fin, toda la variedad de cientos y miles, lo que ustedes quieran. La verdad es que no sé si yo puedo tener todavía un lugar en el pensamiento y en la filosofía, ya digamos, centrarme ya los años que me queden de vida, aunque no trabaje en la enseñanza ni en la filosofía ni nada, y el tiempo libre que tenga dentro de mis obligaciones personales y familiares y laborales, si ya me centro en la filosofía y hacer lo que pueda y ya está, y luego difundirlo en la medida de lo que pueda, y si he descubierto algo o matizado algo, pues vale, y si no pues nada, y si he descubierto algo pero no lo admiten o no lo consideran, pues también vale, y si, en fin, ya centrarme la filosofía, la literatura, un poco la pintura, mientras que pueda seguir pintando, porque las circunstancias son muy adversas, no solo la edad, sino, en fin, que ya no creo que haya posibilidades ahí, y no sé que si alguna vez alguien recuperará los manifiestos artísticos, etcétera. El concepto de que un dibujo es un dibujo en sí, debe verlo así, una pintura, pero hay que verlo en la totalidad de los miles de dibujos hechos, al menos mentalmente, o es una parte. También hay que verlo con todos los escritos que se han escrito, con lo que se ha puesto en internet, por ejemplo en Twitter, con los artículos periodísticos, con estas conversaciones de filosofía, etcétera. Digamos como una especie de totalidad o de juego. O sea, un dibujo por poner, o una página escrita, es como una hoja de un árbol. La hoja se entiende y se ve, pero hay que verla también a la luz de todas las hojas, de todas las ramas, de todo el árbol, de las raíces, incluso del bosque, del sistema, de la naturaleza, del planeta, incluso del sistema solar,
etcétera, etcétera. Bueno, pues algo así orgánico, en fin, dirán que es una tontería, pero bueno, yo creo que como autor literario tengo cierta libertad de creación. Como autor filosófico o de pensamiento debo intentar buscar siempre la verdad y el mayor grado de bondad de la verdad. O a lo mejor otros dirán que no, que la verdad, y sea buena o sea mala moralmente. Bueno, pues yo creo que las dos cosas, pero como escritor busco la belleza y la innovación y la creatividad, etcétera. Creo que tengo derecho, no es por estrafalario ni por solamente innovar, que sí, por innovar también, pero ni por extravagante, porque yo creo que no soy ni extravagante ni estrafalario en la vida normal ni en la vida rutinaria, pero bueno, que creo que esa es la función de la filosofía y la literatura y del arte, buscar la bondad, el bien, la belleza, la utilidad, la verdad, o mayor grado de verdad, o como se quiera decir. El siglo XX, uno de los conceptos o categorías, o como quiero llamarlos, o a priori incluso, ha sido el concepto de autenticidad y no autenticidad, que Heidegger plantea, que luego Sartre replantea, y que luego toda la filosofía existencial replantea de mil maneras. Pero yo sin negar la importancia que tiene ese concepto, diríamos que tengo mis dudas de pensamiento, porque ¿qué es ser auténtico? ¿Qué es ser auténtico? Un ser humano ser auténtico. Ser auténtico como especie, o como individuo, como un individuo de una especie que está en una cultura, en una ideología, en una sociedad, o como auténtico, inauténtico, como un individuo en una especie que está en una cultura, en una sociedad, pero además que tiene unas circunstancias concretas, históricas y personales, y biográficas, y psicológicas, y familiares, y que, yo que sé, una persona que ahora cruza por la calle, que va a su trabajo, le pilla un coche y se queda paralítico y ya queda, digamos, limitado al menos para andar toda su existencia 10, 50 años. Por tanto, la autenticidad y la no autenticidad, a mi modo de ver, es un concepto demasiado poco claro, y las interpretaciones, al menos las que yo conozco, tampoco son demasiado claras. Yo creo que son demasiado radicales, por llamarlos de alguna manera o de alguna forma, porque ¿qué es auténtico? ¿Es más auténtico aquel que haya encontrado su vocación y su profesión y haya triunfado? ¿O aquel que nunca lo haya encontrado y se haya perdido en la vida? ¿Aquel que es, yo qué sé, un alto ejecutivo? ¿O aquella persona que vive una vida normal, rutinaria, con sus... Porque si tenemos un cerebro y una genética, no cabe duda que nuestro cerebro y nuestra genética nos condicionará de determinada manera y forma concreta. Pero también el cerebro tiene una plasticidad, tiene distintas posibilidades, igual como la vida, la historia, etcétera. Aparte que hay cientos de acontecimientos y de hechos que no se pueden controlar. Nadie puede saber, por lo menos hasta ahora, si va a tener un hijo, si va a ser muy estudioso, si va a ser muy poco, aunque se pueda ayudar, muy inteligente o poco inteligente, o si va a tener suerte en la vida, o si va a tener una enfermedad, por lo menos de momento. Por tanto, el concepto de autenticidad y no autenticidad de como hemos dicho, de Heidegger, de Sartre y de los existencialismos, incluso de los humanismos, etcétera, etcétera, que luego han derivado tantos principios y tantas ideas de ellos, yo creo que habría que matizarlos, habría que concretarlos de otra manera o de otras formas, o por lo menos relativizarlos. A
mí siempre me ha parecido curioso que las teorías relativistas en filosofía, como pueden ser los existencialistas, pero hay más, son relativismos, todos los valores que a ellos no les convienen, menos los conceptos que ellos basan su filosofía, que ya no son relativos. Es una cosa curiosa que se da ya desde la antigüedad, desde Pirroni, etcétera. Yo a veces pienso que estamos en una época muy grecorromana, muy griega, en la cual hay muchas filosofías, en una época de prosperidad comparada con épocas anteriores. Yo creo que las épocas grecorromanas en general siempre eran de prosperidad en comparación con zonas anteriores y con imperios o personas de tribus o estados que eran fuera de Grecia y de Roma. Claro, ya no es lo mismo Grecia y sus ciudades-estados que luego cuando entraron bajo la égida o la dominación grecorromana o de Roma, y la civilización se llama grecorromana, o se ha llamado, yo creo que grecorromana con bastante razón, con todos los matices que tiene eso también, porque no es exacto, pero bueno, con todos los matices. Por tanto, era una época de prosperidad en comparación con otras ciudades, otras personas que vivían fuera del mundo greco-romano, o del mundo griego, o del mundo romano, como quieran decirlo, y esto pasa lo mismo, por lo menos de momento, en Occidente, incluso en casi todas las zonas del mundo. Incluso en las zonas del tercer mundo viven mucho mejor que hace un siglo, etcétera. Sin quitar que hay dramas y crueldades y violencias, que eso habría que quitarlos o anularlos, etcétera. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Estamos hablando del concepto de autenticidad y de no autenticidad. Hemos llegado a la aceptación que yo siempre pienso que estamos, las filosofías helenísticas, ahora con otros nombres, estamos ahora y encuentras personas que son epicúreas, que son hedonistas, que son realistas, que son aristotélicas, que son platónicas, que son cínicas en el sentido original de la palabra, y algunas más filosofías, y así tenemos una docena de grandes filosofías en Occidente, y las personas, cada uno, sin saberlo o sabiéndolo, está dentro de una o una combinación de un par de ellas o de tres. Y esto es muy importante para verse y sentirse reflejado, claro. Los pensadores profesionales y los filósofos profesionales, los filósofos en general, pues más o menos saben las diferencias de unas corrientes y de otras, y luego que, como igual que la personalidad psicológica, digamos que hay un tronco común o una personalidad psicológica, igual que hay una personalidad económica y otra personalidad cultural y una personalidad religiosa, hay yo creo que también un concepto que debía aceptarse, que es personalidad filosófica e ideológica. Y las personas están dentro de una cultura y también están dentro de esa cultura de una filosofía o una ideología dentro de esa cultura, porque las culturas permiten 10 o 12 ideologías dentro de sí mismas, o pueden haber personas que puedan vivir en esa cultura y ser de una de esas 10 o 12 ideologías o filosofías o lo que sea. Y no cabe duda que hay personas más, predominantemente más epicúreas, más hedonistas, más cínicas, más estoicas, más platónicas, más aristotélicas, más, en definitiva, con los nombres de ahora, que pueden ser existencialismo, humanismo, personalismo, relativismo, y todas las filosofías, idealismo, etcétera, que han existido. Yo creo que la categoría esencial, digamos, en el mar en el que nos movemos, es la cultura. La cultura es, digamos, como somos peces que nos movemos en el mar, que es la cultura. La cultura son los modos de pensar, de sentir, de actuar, de desear, de hablar, o de no pensar, no sentir, no actuar, no hablar, etcétera. Es una definición muy simple, pero creo que es la más, que a mí la que más me parece más abarca y más realidad. Y luego dentro de la cultura nosotros actuamos de un modo o de otro, pensamos de un modo o de otro, sentimos de un modo o de otro. Es cierto que vamos ampliando la cultura porque los seres humanos, a uno se le ocurre una nueva tecnología, aunque sea simple, y amplía esa tecnología. O se le ocurre una nueva idea y se amplía esa cultura si se admite esa nueva idea, etcétera. O un nuevo modo de hacer,
de hacer, yo qué sé, de vender tomates, y se amplía ese nuevo modo de vender tomates. Yo creo que eso es lo definitorio. Yo creo que si habría que escoger un concepto, una idea, una categoría que abarcase todo lo demás, sería el concepto de cultura. Porque según el concepto de cultura tendrás el concepto del pensar, del sentir, del actuar, de tu actuar, cuánto puedes actuar, incluso el sentido de desear, de hablar, y de lo que no puedes desear, de lo que no puedes hablar, de lo que no puedes sentir, pero incluso también de alguna manera el concepto de Dios, el concepto de metafísica, el concepto de religión, el concepto de otro mundo o no de otro mundo, todos los conceptos, o sea, los miles de conceptos, tanto teóricos como prácticos, están dentro de la cultura, dentro del mar que llamaríamos cultura. Por tanto, digamos que, y lo estamos viendo todos los días, un individuo nace en una cultura y acepta, incluso el más revuelto, el más rebelde, acepta el 80 al 90% de los modos de pensar, sentir, actuar, hablar de esa cultura, y reniega de los modos, en el 80 al 90% de los modos de no pensar, no sentir, no actuar de esa cultura. Y en una misma cultura, que suele haber subculturas o otras culturas insertas, ves que las personas nacen dentro de esa, la palabra subcultura no me gusta, pero bueno, otras culturas, digamos, más minoritarias, y ya tienen, digamos, como ese sello, ese baremo, ese marcapaso, por decirlo de alguna manera, esa estructura psicológica y de actuación que generalmente no cambian, a lo sumo a lo mejor un 10%, un 5%, un 15%, y yo como occidental pues soy de la cultura occidental y puedo aceptar ideas y formas de actuar y de pensamiento de otras culturas, pero a lo mejor solamente en un 5, un 10%, etc. Por eso creo yo que es el concepto esencial de todo, que es el concepto de cultura, y con el concepto de cultura se podría entender todos los demás, y sobre todo intentar crear lazos y puentes con otras culturas y con seres de otras culturas. A veces utilizo la palabra ideología y filosofía como similar a cultura, pero en general, a mi entender, ideología y filosofía son variedades de interpretación de una cultura. Dentro de una cultura hay distintas filosofías o distintas ideologías, igual como dentro de una cultura puede haber distintas religiones que serían ideologías o filosofías religiosas. Cuando digo filosofía no solamente son teorías, para mí la filosofía son modos de entender la realidad generales, pero también de actuar en la realidad. En fin, pero da lo mismo. Si quieren ustedes entender la cultura y la filosofía o las religiones como similares, yo creo que el concepto de cultura es mejor, y dentro de la cultura pues puede haber distintas religiones o no puede haber distintas religiones. Hay culturas que admiten distintas religiones con cierta libertad y tolerancia, y hay culturas que no admiten nada más que una religión o ninguna. Y luego puede haber individuos que estén en otras religiones, pero están medio perseguidos, están con temor, con miedo, etcétera, etcétera. Me pregunto por qué el pensamiento y la filosofía que yo expreso por literatura y por filosofía, no totalmente demostrado todos los argumentos, todas las tesis, pero hay otros autores que también hacen el mismo método y sí se le acepta. No digo que lo que yo haya escriba se considere lo mejor, porque me resultaría triste que se considerara lo mejor, porque yo creo que no es un pensamiento terminado, aunque ningún pensamiento se puede terminar, pero que quedan muchos flecos que para mí quedan muchos flecos de perfilar y de matizar. Por tanto, no me gustaría que nadie aceptara como la filosofía, que es un gran descubrimiento y que está ya terminada y un gran sistema, cuando yo creo que todavía no, y yo creo que nunca la terminaré, pero se puede desarrollar más todavía. Pero tampoco, claro, la situación que tengo de que el pensamiento es que, digamos, no interesa a nadie ni a nada, no interesa, no existe. O sea,
si hubiera una fila de pensadores de España o de mi región, debería estar el último por lo menos, pero es que no estoy ni siquiera el último. Si hay, yo qué sé, 100 pensadores en la región de La Mancha, que es donde vivo y existo, yo tendría que ser el 100 o el 101, o sea, el último. Y si hay 2.000 o 3.000 en España, pues vamos a poner que hay 3.000 que se dedican a pensar, no solo a dar clases, sino a pensar y escriben algo de las ideas y de los pensamientos. Pues yo tendría que ser el 3001, pero ser el 3001, no ser. Y si hay en todo el mundo 50.000 contando los grandes teólogos y meditadores orientales, hindúes y chinos y budistas, vamos a suponer que hay 50.000 en el mundo que se dedican a temas de filosofía, o al menos de filosofía en parte. Si hay 50.000, yo debía ser el 50.001. No como no ser, a eso me refiero. Y no se pueden poner la excusa de que el pensamiento es en frases, que no está totalmente desarrollado, fue especie de aforismos, no demostrado. Sí, bueno, pues, lo que no está demostrado sería literatura, y lo que se intenta demostrar sería filosofía, pero bueno, que esa misma razón, eso habría que aplicarlo también a muchos autores, entre otros a Nietzsche. Y a otros no solo Nietzsche, ¿eh? Yo creo que el siglo XX y el XIX, pero el XX dio como hecho que está enterrado la metafísica, y eso es un error. Ni teóricamente ni en la práctica está para los hombres. Que haya caído en una especie de nihilismo y por tanto tiene que superarse, quizás eso sea un juicio más acertado. Yo no creo que sea nihilismo, sino relativismo mezclado con sensualismo, con materialismo, o incluso realismo, relativismo a veces mezclado con idealismo. Son mezclas muy, muy raras, pero sí se dan y se han dado, y se están dando. No voy a entrar aquí, que yo creo que el mayor problema de la filosofía que tiene es que no encuentra un método de redacción, y que ya he dicho a mi modo de ver cuál tenía que ser, no voy a explicarlo aquí otra vez. Y luego, sí, el segundo problema, sí habría métodos nuevos de verificación o de falsación que no sean científicos, pero bueno, si es científico, de cuestiones filosóficas. Y ese sería el segundo gran problema, a mi entender. Luego todos los problemas, cientos y miles de preguntas de todas las ramas de filosofía, cambiarían y se verían de otro modo si se aplicasen estos dos problemas, a mi modo de ver. En la redacción, nuevo modo de redactar, que ya está inventado, que creo que es el método tomasiano de la Edad Media, el Cicerón, pero esto, claro, ahora hecho por universidades, departamentos que vayan añadiendo razones y contrarrazones a cualquier cuestión tomada de filosofía, pero de todas las ciencias sociales y de cualquier cosa, y luego encontrar nuevos métodos de verificación o falsación. Y si no, entonces una cosa sería la redacción de las soluciones, que sería la redacción en sí misma, y otra cosa es la investigación, que se aplicarían todos los métodos filosóficos que existen tanto en Oriente como en Occidente para indagar nuevas soluciones, y luego de luego para nuevas, y luego ya el tercero, que sería la cuestión de la falsación y la verificación, si se encontrasen nuevos métodos o un método más real o más actualizado. Aquí dentro del coche ya hace mucha calor y tengo que estar esperando. La verdad que no sé para qué hago estas grabaciones que llamo conversaciones de filosofía, porque en definitiva, si a nadie interesa mis escritos, menos va a ser esto, y además esto es ambiguo, siempre no hay matizaciones, no se puede corregir, es lo único que se puede borrar, media hora de grabación, y entre que yo no soy muy capaz de hablar, y en fin.
porque se cuenta que lo he escrito ya varias veces, de aquellos que en Sudáfrica intentaron buscar la mina de diamante y estuvo haciendo un pozo y se quedó a una distancia y y se pidió préstamos y en fin, que se quedó en la ruina y volvió e introdujo 10 o 20 o 30 metros más, no lo sé, el caso es lo mismo, y ya no pudo más. Y lo dejó y luego se había quedado a 1 metro o a 2 metros de la gran mina de diamantes que creo que sigue funcionando todavía. Pues esa es la sensación que uno tiene y entonces uno continúa escribiendo, pensando, filosofando, pintando a la medida que puede, observando, porque uno ha dedicado toda su vida, ha dedicado muchos recursos económicos y de tiempo, miles de horas de trabajo, miles de horas de formación teórica y práctica, de estudios oficiales, y ha empleado su tiempo y su dinero, que a lo mejor debía de haber hecho otras cosas y habría salido mejor. Y ya uno no sabe el tiempo que le queda, pero la verdad es que es duro, muy difícil, es duro y muy difícil. Porque todo es silencio. Es que yo no sé si me explico, porque como no sé bien hablar, no es que yo estoy peleando por ser uno de los primeros pensadores o escritores de mi región, o de España o del mundo, sino que es que mi trabajo no existe. No es que yo me conformaría en estos momentos que fuera uno más, aunque fuese el último, pero es que no existe. Cierto es que si estuviera el último yo me quejaría y diría que porque soy el último, pero no puedo quejarme en ese sentido porque ni siquiera no existo. O sea, en la obra Cuadernos o Soliloquios, que es una obra filosófica y literaria y práctica también, si se quiere, y teoría sobre el arte, etcétera, es que no existe, o prácticamente no existe. Quizás lo práctico me lo han admitido en algunos museos o fundaciones, pero nada más. Y con la tristeza de que me temo que mucha obra plástica estará destruida y si la que no esté lo estará en el futuro, próximo, a medio plazo, lo que sea. O sea, toda la labor de creación, de autor, de investigación, de búsqueda, no ha servido para nada, para casi nada. Y observando ahora mismo unas casas, un edificio con sus escudos y sus siglas del nombre, y claro, aquí a lo mejor en Zaragoza sabrán quién es, pero para mí es desconocido y supongo que para la mitad de Zaragoza, por no decir el 80%, ese señor, que a lo mejor fue un gran industrial a principios del siglo XIX, pues hoy ya es desconocido. No sé si la familia, los nietos y bisnietos continuarán teniendo negocios, aunque claro, ya no vivirán aquí, vivirán en otras zonas residenciales de la alta burguesía desde Zaragoza. Yo creo que pone la casa, no sé si pone arriba, aparte de 2 escudos con una torre, no sé si pone 1902 o 1912. El Paseo Sagasta en el actual número 17. Por curiosidad, porque ya que estas conversaciones, yo creo lleva razón McLuhan, cada medio permite un modo de expresión y un modo de indagar en el mundo y la realidad. Yo creo que las grabaciones, estas que hago en la calle, el ruido, forma parte de, digamos, la conversación y las palabras que otras personas digan y también pues no se dice lo mismo que escrito, ni hablando con otra persona, ni nada, ni tampoco pintado, etcétera. Para mí, ya lo he dicho muchas veces, todo se combina y se relaciona, etcétera. Es como una tarta, ¿verdad?
Uno se come la fresa, otro se come la crema, otro el chocolate, otro un trozo, otro combina un poco de todo. Pues yo, en la obra o el trabajo, la obra parece demasiado ampuloso. El trabajo que ha realizado pues es así. Unos se conformarán con la nata, que serían los escritos, otro con el chocolate, que será dentro de los escritos la filosofía, otro con el merengue, que será la parte plástica, y otro intentará combinar. Yo como autor creo que todo tiene que ir combinado. En la medida de lo posible solamente lo puedo decir, ¿vale? En las publicaciones que hago, pues hago 100 páginas de papel escrito, en DVD 20.000 páginas ahora actualmente escritas, unos cientos de fotografías de obra plástica, y vienen los manifiestos, en fin, parte de grabado o en vídeo, etcétera. La obra, lo que llevo de fotografía, no lo incluyo por una serie de problemas, y los vídeos, que aunque sean muy modestos, también forman parte de la obra. Tampoco lo incluyo de momento, por una serie de razones, aunque lo he publicado ya. Los vídeos ya creo que lo he publicado, yo ya no me acuerdo si he publicado o no he publicado, no lo sé, no me acuerdo, creo que no, todavía no lo sé, porque creo que he hecho unas 400 o 500 ediciones en papel y solo se conservan en la biblioteca de Castilla-La Mancha unas 130, más las revistas y los números de las revistas, que habrán sido 200 o 300 números, entre las 12 o 14 revistas que he hecho, de todos los formatos. Me temo que de eso no se conserva casi nada. Quizás la última, que he llamado la revista de filosofía y soliloquios, pero que es de filosofía y de todo, quizás a lo mejor de esa se conserve algo. Hay personas cercanas que me dicen que no escribo bien, que a lo mejor las ideas sí valen, pero que no tienen buena escritura. No tengo tiempo para corregir. Si yo tuviera tiempo, pues aparte que algunos errores lo hago adrede, porque por una serie de razones, pero en fin, uno tiene una pierna, un ojo, si alguien tiene un ojo, digamos, peor, o más grande, o más feo, o más chico, pues tiene que conformarse con el ojo que tiene. Se podrá arreglarlo un poco, etcétera, pero nada más. Pues eso pasa, yo creo, con la literatura y la escritura. A lo mejor no es demasiado bella, pero yo creo que tiene contenido. Yo creo que sí tiene contenido. Me dedico toda la vida a pensar y a buscar y a investigar y a crear, y no sé si he cometido uno de los gravísimos errores, claro. Yo no sé si habría valido para los negocios. También es verdad. Simplemente eres una persona normal, y es bueno ser normal, y que no estaba destinado a destacar en nada, sino vivir normalmente como todo el mundo, medio mantener a la familia, medio gestionar y dirigir a la familia, regular, ni bien ni mal, o ni muy bien ni muy mal, sino normal, regular, y lo mismo pues en la cultura y en la filosofía y en el pensamiento y en el arte, etcétera. Y ya está, y es así, y tienes que acertarle así. No tienes talento, no tienes creatividad, ni para la filosofía, ni para la literatura, ni hubieses tenido para los negocios, etcétera, ni para nada. Que eso no es malo, que no se tiene que plantear como una cosa mala, sino como una cosa, en fin, dicen que todo el mundo tiene algún talento, ¿eh? Yo a lo mejor también tendría que haber algún talento, pero no he sido capaz de descubrirlo, o no he dedicado suficiente tiempo, o no he tenido circunstancias, o yo qué sé. También yo veo que llevo toda la vida a la literatura, a la cultura, al arte, a la filosofía, en la medida de lo posible, que las filosofías o las literaturas que van en contra de algo o en contra de alguien,
sobre todo si va en contra de la religión, de la iglesia, del cristianismo, o va en contra de la clase social, de la burguesía o del capitalismo, tienen mucha aceptación. O van en contra de la moralidad imperante, o imperante hasta cierto punto, tienen mucha aceptación. Luego se escribe en forma de filosofía, en forma de ensayo, en forma de literatura, en forma de cuentos, etcétera. Pero las personas que no van en contra de ningún sector social, ninguna clase social, sino que creen que todas las clases sociales aportan algo a la sociedad y a la humanidad, y todas tienen errores que hay que... y por tanto no está a favor de ninguna ideología totalmente, ni en contra de ninguna ideología, ni a favor totalmente de ninguna clase social, ni en contra de ninguna clase social, pues te van cerrando todos los caminos y todo lo eso. Y ya está. Las revistas y la industria cultural religiosa no te acepta porque a lo mejor es un estilo muy de vanguardia y porque criticas aspectos de la religión o de la moralidad. Los que son ateos y ideologías ateas o escépticas o agnósticas, porque defiendes el concepto de Dios y algunos conceptos de la religión y de la moralidad tradicional, y das nuevos argumentos. Los que defienden el progreso y los socialismos y los comunismos no te aceptan porque, aunque defienden los derechos humanos, no criticas algunos aspectos de la socialdemocracia o de los comunismos. Los de derechas no te aceptan porque aunque criticas, aceptas y defiendes, digamos, los derechos humanos y los liberalismos, defiendes demasiado los derechos humanos, o defiendes que algunas posturas del futuro, o yo qué sé. O sea que todo el mundo tiene alguna razón o algunas razones para negarme el pan y la sal, en definitiva, para que mis escritos, mi pintura, mi filosofía, o a mí me parece muy soberbio y muy vanidoso, en definitiva no sirva para nada. Yo creo que los exámenes a oposiciones y a todo tipo deben que buscarse en la medida de lo posible, quizás no todo sea posible, pero en la medida de lo posible que sea en forma test. Y ya he escrito y dicho cómo se puede hacer, incluso las oposiciones en secundarias, y no todas las partes, grandes partes, igual como se hace en los de conducir, en los exámenes de conducir, etcétera. Se pueden tener miles de test, de preguntas, y luego se echan a suerte esos test. Por ejemplo, grupos, y luego se echarían a suerte esos test. Y además vendrían preguntas sobre todos los temas, y si se invalida una porque hay un error, se invalidarían en todos, se pueden corregir de forma automática, y yo creo que sería un avance muy importante para la organización de los recursos humanos. Decir que no todas las partes pueden ser en tipos T, vale, pero bueno, se dejaría alguna parte, como los exámenes, por ejemplo, oposición a enseñanza tienen distintas partes, tienen 5 o 6 partes, se pueden dejar 1 o 2, no de forma de test. Pero yo creo que esto es absolutamente necesario para clarificación, para organizar los recursos humanos, etcétera. Yo creo que las formas antiguas de enseñanza de la Edad Media, cuando no había casi libros, cuando el papel no existía, o el pergamino era muy caro, incluso el papel luego después era muy caro, pues era la memoria y eran temas, pero hombre, hay que adaptarse a la realidad y hay que buscar la realidad. Si de verdad buscamos memoria y contenidos, o sea, que la gente sepa, pues hagámoslo de la forma más eficiente, de la forma más exacta, de la forma más verdadera, y luego como las oposiciones, según qué tipo de oposiciones tienen otras partes, pues se dejan algunas partes, pero
en enseñanza primaria y secundaria, que hay 5 o 6 tipos de pruebas, pues 3 al menos podrían ser tipo test. No sé por qué no hay voluntad de que se hagan, no sé por qué las malas lenguas dicen que para así influir en las personas que se seleccionan. Yo no sé si será por eso, pero hombre, desde que yo estudié magisterio hace 30 años ya se decía que se iba a implantar, y pasan los años y décadas y los gobiernos y las ideologías. Yo creo que esto no es serio, esto no